Quizá no quieres pagar más por suscripciones a la inteligencia artificial. Tal vez lo que quieres es que estas grandes empresas no se queden con tus datos cada vez que le haces una consulta y pues a lo mejor es algo delicado y no quieres que lo sepan, o es tu código y no te apetece compartirlo con ninguna empresa, o simplemente te apetece trastear con inteligencia artificial local y no sabes cómo se hace, no sabes si tu PC puede hacerlo o no, y te apetece tener ese modelo local y poder usarlo cuando tú quieras, incluso cuando estás en un avión con un portátil utilizando inteligencia artificial. ¡Wow! Pues si eres uno de estos casos, en efecto, este vídeo es para ti, porque en este vídeo te voy a enseñar cómo ejecutar cualquier modelo de inteligencia artificial en tu ordenador, ¿vale? Me da igual cuando veas el vídeo, aunque haya salido un modelo nuevo, vamos a ver por qué se puede hacer con cualquiera que sea open source. Y te voy a enseñar una cosa que no todo el mundo está enseñando, no sé por qué, y es cómo saber qué modelo, justamente qué modelo puedes ejecutar en tu ordenador y cuál no. Importante esto. También te voy a enseñar cómo usar esos modelos en local en herramientas como OpenCode o Cloud Code, es decir, en agentes de inteligencia artificial que están a la orden del día para programar. Si no los conoces, no te preocupes porque te lo explico más adelante. Así que bueno, si algo de esto te interesa, quédate que comenzamos ya. Hola a todos, mi nombre es Edu, bienvenidos a mi canal. Si no me conocíais, aquí me tenéis. Podéis seguirme, como no, en mis redes sociales, os invito a hacerlo. Y sobre todo en Discord, donde estamos creando una comunidad poco a poco, granito a granito, y que os invito a uniros con el enlace este que tenéis aquí y también en la descripción. No me enrollo más, por favor, si os gusta este vídeo suscribíos, porque sé que no estáis suscritos muchos y eso me mina la moral. Pero vamos a empezar con el tema del vídeo. O sea, es tal cual lo que habéis oído. Vamos al grano, parte por parte. Venga, al ordenador. Bien amigos, pues lo primero y lo más importante a la hora de ejecutar un modelo es saber, obviamente, si tu ordenador puede o no puede ejecutarlo. Entonces veo que mucha gente explica esto de diferentes maneras, te explica cómo funciona el tema de la VRAM, te da unas aproximaciones, unos consejos, y está muy bien, ¿vale? Pero, bueno, esas explicaciones a veces te sirven de bien poco si tú te ilusionas y quieres correr un modelo en específico y, pues mira, te pones a probarlo y te falla todo. Entonces, para ahorrarnos esto, vamos a utilizar este recurso que es una maravilla, pero de verdad os lo digo, una maravilla. Está hecho por una persona de la comunidad, una persona española que se llama Me2Dev, que muchos lo conoceréis y quien no lo conozca es una persona que yo admiro, sinceramente, y es una página web que directamente suele detectar tu equipo, ¿vale? Si no lo detecta, lo podemos cambiar. Fijaos que yo, en efecto, tengo un Apple M2, pero si en el caso de que no sea este vuestro equipo, tenéis otra gráfica, lo que sea, lo podéis cambiar. Y con esto ya nos va a decir una aproximación de qué modelos podemos correr. Lo primero, importante, asegurarnos de que esto esté bien configurado. Vamos a hacer zoom aquí y vemos que de VRAM, ojito, VRAM no es la RAM, ¿vale? Es la RAM que tiene la tarjeta gráfica. En este caso, el mío tiene 16 GB. Si esto está mal, le podemos dar más. Pues primero nos aseguramos de que esto está bien. Una vez puesto, aquí vamos a ver un ranking. Y en este ranking, nuestro querido amigo Me2Dev lo ha hecho muy bien porque no solo nos pone el modelo que mejor podemos ejecutar, sino también el modelo que mejor valorado está. Es decir, si hay un modelo que a lo mejor podemos ejecutar de sobra, pero no tiene muchas capacidades, no tiene sentido ponerlo por encima. Así que esto lo que hace es como una media. De todas formas, si os interesa, aquí está muy bien explicado qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. O sea, la verdad es que se lo ha detallado aquí. Si queréis mirarlo, podéis ver. El caso es que, para mi caso, nos recomienda usar Llama 3.1. En concreto, el que tiene 8 billones de parámetros. Pero si no queréis Llama, por ejemplo, el modelo Qwen, en mi caso, también me lo recomienda casi a la misma nota. Un 70, a partir de ahí está bien. Este decente yo ya no lo recomendaría porque ya degrada mucho la experiencia y obviamente pues los que están en rojo ni se ocurran. Digo lo de Qwen porque ahora es muy famoso, todo el mundo quiere ejecutar Qwen, pues en mi caso, en mi ordenador podría ejecutar Qwen 3.5 con 9 billones de parámetros. Luego, aparte, imaginaos que no, yo tengo una 5080, que es lo que tengo en el otro ordenador, que también tiene 16 GB de VRAM. Pues en este caso, muy similar, ¿eh? Lo que pasa es que sí que lo puedo ejecutar mejor, va un poquito más fluido. Y bueno, aquí me salen más, pero en mi caso tenemos estos de aquí. Entonces, una vez decidido,
Aquí fijaos que también nos pone el tiempo que tiene el modelo, este tiene 2 meses, y lo que ocupa, ¿vale? 5 gigas, perfecto. Una vez decidido, podemos entrar dentro y nos lleva a Hugging Face, a Oyama, que es lo que vamos a utilizar. Nos detalla todo mucho, ¿vale? Pero bueno, no nos interesan mucho más datos, nos interesa ir a Oyama, porque Oyama es la herramienta que vamos a utilizar. Pero antes un mensaje de nuestro sponsor. Y es que como buenos programadores o emprendedores que sois, muchas veces os habréis encontrado en la situación de querer buscar personas para vuestro proyecto, inversores, gente que lo pruebe, no sé, buscar personas adecuadas para vuestro proyecto. Y la verdad es que es un dolor de cabeza, porque tienes que ir buscando en LinkedIn, en X, por todos los sitios y al final no encuentras nada. Pero vivimos en la era digital, vivimos en la era de la inteligencia artificial y por eso hoy os presento Lexi, que es un buscador con inteligencia artificial, obviamente, que te ayuda a buscar perfiles reales de gente que existe y que te puede servir para lo que quieras. Lexi es muy sencillo de utilizar, o sea, simplemente entras, te ves la interfaz esta con el chat y escribes en lenguaje natural el tipo de personas que quieres buscar. Le dejas ahí que busque y que se tire el rato que sea necesario y te encuentra un listado, fijaos, de personas, pero muchísimas personas de diferentes fuentes, no solo de LinkedIn. Con esto ahora tú puedes ir persona por persona, mandarle un email desde la propia aplicación, exportar sus datos, ver su perfil de LinkedIn, de Twitter, de donde sea, exportar todas las personas, puedes hacer lo que quieras. Tienes un listado de esas personas que has buscado con lenguaje natural y sin romperte la cabeza. Encima puedes filtrar por países, por muchas cosas. De verdad, es muy top. Lo que antes nos podría llevar horas, días o no conseguirlo, ahora lo hacemos en segundos. Y todo esto gracias a Lexi. Así que si queréis probarlo con un descuento exclusivo, os dejo un enlace en la descripción. Dicho esto, muchas gracias a Lexi AI por patrocinar este vídeo y volvemos con el tutorial. Así que primero hay que instalarse Oyama. Para instalar Oyama es muy sencillo, vamos a su página de descarga y aquí, como veis, tiene para MacOS, Linux y Windows. No hay excusa para nadie. En mi caso, estoy en el Mac, así que voy a descargármelo. Voy a venir aquí, me voy a venir a la terminal y voy a ejecutar esto y voy a dejar que lo ejecute. La verdad, ha sido súper rápido. Ya está ejecutado. Ahora podemos hacer Oyama y aquí veríamos los comandos de Oyama. Si quiere funcionar, correcto, ya funciona y nos dice chatear con un modelo, iniciar Claude Code, iniciar Hermes, iniciar Codex, iniciar Pi, bueno, estos son los harness, ¿vale? Vamos a salir, no me interesa todavía, lo que quiero hacer es descargar un modelo. En este caso sería con Oyama Pool. ¿Y qué modelo vamos a descargar? Pues muy fácil, el que hemos visto. En nuestro caso decía que era el Qwen 3.5 con 9 billones de parámetros. Si pulsamos aquí en Oyama, nos lleva directamente a la descarga de Oyama. Y es que aquí ya nos sale el este para ejecutarlo. En nuestro caso vamos a descargarlo primero con un pool y luego lo ejecutaremos. El pool al final lo que tiene que hacer es descargar, fijaos que aquí pone 6,6 gigas, entonces esto puede llevar un rato ya dependiendo de vuestra conexión. Ahora ya lo tenemos listo y quería deciros antes otra cosa, y es que no sé si os habréis fijado, aquí abajo nos pone una tabla con los modelos. En nuestro caso se ha descargado el de 9 billones de parámetros porque es el último, pero si a vosotros os recomienda que os va mejor con otro, por ejemplo con 27 billones, tenéis que poner esto en la descarga, ¿vale? Es importante que indiquéis el parámetro. En nuestro caso, pues mira, ha dado la casualidad. Entonces, dicho esto, ya está instalado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo podemos ejecutar tal cual. Vamos a probar a ejecutarlo. A ver qué es lo que tarda. En principio ya lo tenemos. Vamos a escribirle hola. Y fijaos cómo está pensando. Ok, el usuario ha dicho hola en español. Está pensando, nos dice ahí, pero todavía no ha contestado, ¿eh? Está ahí thinking. Ahí está. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, perfecto, funciona bien. Ahora lo que nos interesa a nosotros es poder implementarlo en herramientas para poder programar, que al final es de lo que va el canal y es lo que nos interesa. No sé si ya muchos conoceréis Claude Code, obviamente doy por hecho que lo conocéis, y también tenemos una alternativa que es OpenCode. Realmente hay muchas más alternativas, hay muchos harness que hemos visto antes, que se listaban ahí todos, y ya haré un vídeo en el canal sobre ello. Pero bueno, vamos a ir a lo importante que es cómo instalarlo en uno de estos. Y si estáis espabilados, ya lo habréis visto, que aquí te dice cómo instalarlo. O sea, si tienes Claude Code, lo hacemos con este comando de aquí, que sería launch Claude Model, este de aquí. Y si tenemos OpenCode, sería este de aquí. Yo personalmente, a día de hoy, recomiendo OpenCode, pero sí que es verdad que están apareciendo nuevos
que vale la pena mirarlos. Así que vamos a asociarlo con OpenCode y daos cuenta que ya nos aparece aquí el OpenCode abierto con Oyama. Y pues bueno, yo qué sé, le voy a decir, ¿me puedes listar los proyectos de esta carpeta? Y que se ponga ahí. Mientras lo va haciendo y vamos viendo cómo funciona, porque ya está funcionando, o sea, ya el tutorial ya está, deciros que OpenCode lo podéis descargar pues también desde su página web. Es lo mismo, a día de hoy todo se instala con un curl, ¿vale? Si venís aquí os pondrá cómo descargarlo y aparte también si estáis en Windows, tiene una interfaz gráfica e interfaz web. A mí sinceramente no me gusta mucho, pero nosotros lo utilizamos en un vídeo para programar desde el móvil. Os dejo por ahí el vídeo porque, no sé, a la gente le gustó, quizá a vosotros os interesa. El caso, aquí estamos con esto y como vemos va un poco lento. Va un poquillo lentillo. Luego, si quisiéramos usarlo también en Cloud Code, lo mismo. Podemos ejecutar Cloud Code con esto de aquí, Drag y venimos aquí y se ejecutaría. A lo mejor me estoy cargando el rendimiento. Correcto, aquí estamos. Vamos a ver aquí en Model. Fijaos, si pongo barra Model, sí que nos aparece aquí. Fijaos que aquí pone Opus, Sonnet, Haiku y Custom, ¿vale? Y son todos el mismo, porque bueno, esto es como un apaño que se hace. Pero ya tendríamos el Cloud Code también funcionando con una IA local que podríamos usar en un avión o, no sé, da igual, en casa, pero sin gastar dinero de APIs. Aunque bueno, hay muchas alternativas de APIs gratis que también podéis aprender en este canal si me seguís. Pero el caso, el vídeo de hoy, esto es lo que nos interesaba. En OpenCode se ha quedado aquí medio muerto, pero bueno, ya hemos visto que nos funciona. Por cierto, otra cosa, aquí en la página de la documentación de Oyama podéis ver también comandos útiles que os pueden servir. Como por ejemplo, fijaos aquí, hemos visto ya el pull, hay otro que sería para borrar. Si ya os habéis cansado de un modelo y os ocupa espacio y no lo queréis, con un RM lo podéis borrar. También podéis listar los modelos y bueno, podéis iniciar sesión o cerrar sesión. Como veis, hay muchas cosas que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy sencillito de entender y os servirá un montón. Yo por mi parte, esto sigue pensando, había parado aquí, mi ordenador está al máximo, máximos históricos, ¿vale? Quizá al grabar el vídeo y tal no lo aguanta mucho, pero como veis, ya está, no tiene más. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que también existen otros modelos que no son los genéricos. Por ejemplo, aquí hemos visto que me ha recomendado el de Qwen, pero hay versiones fine tuneadas que te pueden interesar también. Entonces, por ejemplo, si a mí, en este caso, me ha recomendado el de 9 millones de parámetros y quiero una versión fine tuning, por ejemplo, el de Qwen Uncensored, ¿vale? Que en teoría no tiene censura, no lo sé, no lo he probado. Pues sería tan fácil como buscarlo en Oyama, lo escribimos ahí en el buscador, nos aseguramos que tenga la misma cantidad de parámetros, que sea el mismo modelo, pero fine tuneado, y ya está. Si coincide, pues nos lo instalamos y listo, podemos usarlo. Como veis, mi PC se ha puesto a tope al usarlo. Sí que es verdad que estaba grabando, que tenía muchas cosas abiertas y tal. A ver, realmente yo intentaría ir por lo seguro, instalar 100% un modelo que os vaya bien, porque si no, no sirve de nada. O sea, si no podéis, no podéis. O sea, no os hagáis ilusiones con modelos que queréis ejecutar, porque si no se puede, no se puede. Y ya está, creo que no me dejo nada. Esto ha sido todo el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Habré hecho un blog también para explicarlo, aunque creo que en el vídeo ha quedado bastante claro. Y nos vemos en los comentarios, que me gusta leeros, me gusta que me digáis cosillas y yo responderos. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando y nosotros nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego, chicos.